Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? 21 de septiembre, aquí estamos en Chat Internacional, aquí en el 30 de la TDA. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es un día bastante particular porque el 21 de septiembre es el Día de la Paz en todo el mundo. Y vamos a hacer referencia a este tema. ¿Qué significa y cuáles son los objetivos que se han trazado a partir de conmemorar este día, el Día Mundial de la Paz, justamente con la intención de hacer visible lo que sucede? Uno entiende que tal vez la paz se logra eliminando los conflictos bélicos, eliminando la violencia, pero es un concepto mucho más amplio. Vamos a repasar un poco lo que significa este 21 de septiembre. En el año 1981 fue la Asamblea General de Naciones Unidas que promulgó justamente esta fecha como Día Internacional de la Paz. La idea es conmemorar los ideales en pos de la paz para cada pueblo y cada nación. Poniendo énfasis en lo que es el desarrollo social, fundamental justamente para obtener la paz. Desarrollo económico también en diversas facetas. Eliminar pobreza, eliminar hambre, mejorar la salud, la educación, pensar en el cambio climático, también en la igualdad de género, tener acceso al agua, al saneamiento, a la electricidad, en pos del medio ambiente y de la justicia social. En el año 2001, la Asamblea General decidió designar ese Día Internacional como, además, Jornada de la No Violencia y el Alto al Fuego. La celebración de la efeméride se sustenta en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que indica lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona, sentando las bases para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Vamos a repasar un video que habla justamente de estos principios en el Día Mundial de la Paz. Nations is an organization with goals of peace and sustainable development around the world. Their mission is huge, but we're breaking it down in 2 minutes. 17 sustainable development goals. Let's get to them, cause the more you know. Look, in some corners of the world today, people are living on $1 a day. Hey, that's not how it ought to be. So go 1, eliminate poverty, and go 2, root out hunger across the globe. There's 800 million people hungry if you want to know. Number 3 is health and well-being, and getting people the health care that they need in. Learning in school are the hard to go for. Education opens up minds and doors. Goal number 5 is empower girls and women so they can have the same rights that men are given. Number 6, people need water that's clean. Poor sanitation can spread disease. Carbon-free energy is goal number 7. And how to achieve it is a question that's pressing. But if we put our minds together and work hard, we can find a solution, I'm guessing. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. Now imagine that you work all day for no pay. Economic growth and decent work is goal 8. Goal number 9 is to foster innovation in infrastructure and industrialization. Goal number 10, inequality reduction. 11 is sustainable city construction. 12, well, that's sustainable consumption. So what we use matches up with production. Goal 13 calls for urgent action to combat climate change, cause we know it's happening. 14, protect life under seas. 15, protect life on land. Goal 16 is for peace and justice. All over the planet, they're in high demand. And the final goal, number 17, is the critical factor, the heart of the machine. It's the strength in the way we achieve these goals of sustainable development around the globe. Yo, 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it. 17 sustainable development goals to improve life all around the globe. Protecting human health and the environment. Whatever bed we make, we gon' have to lie in it.
Bueno, esto tiene que ver con justamente empezar a hacer el camino hacia la paz, cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y seguramente ustedes han escuchado hablar de esto cuando se habla de otros temas, cuando se habla de economía, cuando se habla de emprendimientos, de empresas, de cómo se van haciendo los caminos. Bueno, cumplir con esos objetivos engloba a distintas actividades y a la sociedad en todo su conjunto. Lo decíamos recién, el acceso a la educación, a la salud, mejorar el medio ambiente, el agua. Parece algo tan al alcance de la mano de nosotros, y en otras regiones del mundo el agua no solamente es difícil de conseguir, sino el agua sana, limpia, potable, es mucho más difícil aún. En el Día de la Paz a nivel mundial, Organizaciones Unidas siempre se trata un tema o un lema, ¿sí? En este caso, el del 2022 tiene que ver con los acontecimientos que se han registrado en este último tiempo y está vinculado con ponerle fin al racismo. Pon fin al racismo es el lema, construye la paz. El objetivo es construir un mundo libre de discriminación racial en que la compasión y la empatía estén por encima del odio y la sospecha. Para que tengan en cuenta algunos datos nada más, si tomamos una base de 109 países, no estamos hablando de todos, de 109 nada más, con una población en esos 109 países de casi 6.000 millones de personas, 1.300 millones están sufriendo pobreza de múltiples formas o dimensiones. Hemos hablado en más de una oportunidad de la pobreza multidimensional aquí en la Argentina, porque tiene que ver no solamente con si tenemos el dinero básico como para subsistir económicamente, sino cuando se habla de una pobreza multidimensional tiene que ver con que no tenemos acceso a servicios, que no tenemos acceso a educación, que no tenemos acceso a la salud, algunas de las cosas que siguen en deuda. Y aproximadamente 644 millones de esas 1.300 millones de personas que viven en pobreza son menores de 18 años. Los continentes más afectados siempre África, por supuesto, y también Asia. Y en un porcentaje casi del 70% están los países de renta media, esos que uno entiende son los que están en vías de desarrollo. El tema del medio ambiente no es menor. También para conseguir la paz necesitamos vivir en un lugar donde tengamos consideraciones con relación al medio ambiente, porque también tiene que ver con la economía y con la salud. 788 millones de esa cifra que mencionábamos recién viven en hogares donde al menos una persona sufre desnutrición, y ese es otro número realmente impactante. 568 millones de personas carecen de agua potable o tienen que caminar más de 30 minutos ida y vuelta para poder acceder a ella. Bueno, lo decíamos, ¿no? Esto de que no necesariamente cuando hablamos de conseguir la paz o llegar a una paz en algún lugar específico tiene que ver con terminar una guerra. Lo hemos dicho en más de una oportunidad, ¿no? El conflicto que hoy vive Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, es justamente una muestra clara, porque uno piensa, bueno, terminar con esa guerra es establecer la paz. Y no exactamente, porque cuando hay gente que está en condiciones de pobreza absoluta, no tiene acceso a ciertos servicios básicos, a la salud, por ejemplo, estamos hablando de gente que no vive en paz. Ni hablar de las consecuencias de los conflictos bélicos que son más de uno, más de ese que hoy tenemos los ojos puestos en el de que vive Ucrania. Hay otros conflictos más que también se están cobrando vidas y están generando también pobreza. Queríamos comenzar de esta manera este programa aquí en Chat Internacional, que vamos a desarrollar, vamos a analizar en profundidad con los que saben, ¿no? Con aquellos que nos pueden dar algunos detalles más en relación a lo que sucede en la paz en el mundo, cuáles son las condiciones, cómo estamos nosotros aquí a nivel latinoamericano en relación a este tema y cómo vienen trabajando los distintos organismos, no solamente en Latinoamérica, sino también en todo el planeta, para tratar de, en este 21 de septiembre, poner sobre la mesa y hacer visible lo que está sucediendo con esto que falta, la paz en el mundo. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos.
Bueno, ya estamos en el segundo bloque de Chat Internacional. Le vamos a dar la bienvenida a Anabela Villach, que es miembro de Seridi y está con nosotros como suele estar durante las emisiones de Chat Internacional. ¿Cómo estás, Anabela? Muy bien, buenas noches, Claudia. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando del Día Internacional de la Paz y para eso hemos convocado a José Antonio Musso, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y secretario de la Red Federal de Estudios sobre el Derecho Humano a la Paz. Lo vamos a saludar. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, Claudia. Hola, Anabela. Buenas noches. Mucho gusto de estar compartiendo este encuentro con ustedes. Bueno, vamos a empezar a hablar de este tema, ¿no? Y cuando hacíamos el inicio del programa hacíamos referencia a que la paz es un término, cuando hablamos de la paz, es un término mucho más amplio de tal vez el concepto o el preconcepto que tenemos en general, que es tal vez eliminar conflictos bélicos o conflictos armados, pero es mucho más amplio y de eso queríamos hablar con usted para que nos cuente un poquito qué abarca cuando hablamos de la paz en general. Efectivamente, es un concepto mucho más amplio, por eso hay que distinguir paz negativa y paz positiva. La primera es la ausencia de guerra, de conflicto armado, mientras que la paz positiva supone también la ausencia de todo tipo de violencia y requiere un proceso positivo, dinámico, participativo, en el que prevalezca el diálogo y se solucionen los conflictos mediante el entendimiento y la cooperación mutuos. Esto último es lo que dice la Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de Paz que ha aprobado la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999. Ampliando un poco la idea, podemos decir que la dimensión positiva de la paz está relacionada al menos con tres objetivos principales. Siguiendo en este sentido lo que señala el profesor Villán Durán. En primer lugar, supone satisfacer las necesidades básicas de los seres humanos, erradicando la violencia estructural que deriva de las desigualdades económicas y sociales que existen en nuestras sociedades. También implica eliminar la violencia cultural, que se manifiesta, por ejemplo, a través de la violencia de género, de la violencia en la escuela o en otros ámbitos. Y, por otro lado, esta concepción positiva de la paz también supone el respeto efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales. Así que esta sería una visión holística de la paz, que es la que debemos adoptar para comprender todo lo que implica esto que tradicionalmente se ha concebido como un valor universal, pero al que también hay que darle la categoría de derecho humano. Esta es nuestra intención desde la Red Federal de Estudios sobre el Derecho Humano a la Paz, es decir, es una organización académica que se propone promover la idea de la paz como derecho humano y apoyar en ese sentido la iniciativa de la sociedad civil bajo el liderazgo de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así que, si ustedes me permiten, me gustaría detenerme un poco en qué es esto de la paz como derecho humano. Una pregunta que suelen hacernos en las actividades de la red es si efectivamente la paz es un derecho humano. Indudablemente la respuesta es sí, lo es.
y tiene una dimensión individual, así como una dimensión colectiva. Quiero decir con esto que sus titulares son todas las personas, los grupos, los pueblos, las minorías y en definitiva toda la humanidad, y que los principales deudores de este derecho humano fundamental son los estados. Es un derecho que está estrechamente relacionado con otros derechos, como el derecho a la seguridad humana, al desarme, a la educación para la paz, a solicitar refugio y disfrutar de él sin discriminación, de acuerdo con el derecho internacional, entre otros derechos. Y los fundamentos jurídicos de este derecho humano se encuentran en diversos instrumentos internacionales y regionales. Y quiero agregar a esto que entre la paz y los derechos humanos existe una relación simbiótica, como subraya el preámbulo del proyecto de Declaración Universal sobre el Derecho Humano a la Paz, elaborado por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué existe tal relación? Porque la paz es condición para la realización de otros derechos humanos y cuando se disfrutan los derechos humanos, la consecuencia es la paz. José Antonio, le hago una consulta. Ya que justamente venimos hablando de la paz como derecho humano, que el Día de la Paz que hoy conmemoramos ha sido declarado por la Organización de las Naciones Unidas, ¿cuál es la tarea, cuáles son las tareas o las acciones que lleva a cabo la Organización de Naciones Unidas para el mantenimiento y el fortalecimiento de la paz? Bien, esto requiere, Anabela, que hagamos un breve análisis de lo que dice la Carta de las Naciones Unidas en relación con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. La responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad en el mundo ha sido conferida al Consejo de Seguridad, pero la Asamblea General puede considerar los principios generales de la cooperación para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluyendo los principios que rigen el desarme. La Asamblea General puede discutir toda cuestión relativa a estos temas que presente a su consideración un Estado miembro de las Naciones Unidas o el propio Consejo de Seguridad y formular recomendaciones al respecto. Ahora bien, si una cuestión de esta naturaleza requiere acción, entonces la Asamblea General debe remitir la cuestión al Consejo de Seguridad antes o después de discutirla. Esto es, insisto, lo que prevé la Carta de las Naciones Unidas. Este año, en abril de 2022, para ser más preciso en la referencia, la Asamblea General ha aprobado una resolución por la cual la presidencia del cuerpo puede convocar, mejor dicho, a una sesión oficial de la Asamblea cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad ejerza el derecho de veto, o más de un miembro permanente de dicho órgano, a fin de debatir en la Asamblea General la situación a que se refiera el veto, siempre que la Asamblea no celebre un periodo extraordinario de sesiones de emergencia sobre esa misma situación. Esto es algo novedoso que va a ser tratado también en el actual periodo de sesiones de la Asamblea General que ha comenzado ayer, y me parece importante
ponerlo de resalto en esta oportunidad, justamente porque se trata de un asunto que tiene que ver con el mantenimiento y el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales. Pero yendo más directamente a la cuestión del derecho a la paz, la Asamblea General ha aprobado en diciembre de 2016 la Declaración sobre el Derecho a la Paz, culminando el proceso de codificación internacional de ese derecho que comenzó en el seno del Consejo de Derechos Humanos en el año 2010. La declaración que acabo de mencionar dice que toda persona tiene derecho a disfrutar de la paz de tal manera que se promuevan y se protejan los derechos humanos, todos los derechos humanos, y se alcance plenamente el desarrollo. No está mal, pero es un instrumento claramente insuficiente porque no reconoce el derecho humano a la paz como tal, ni tampoco sus elementos constitutivos, razón por la cual las organizaciones de la sociedad civil que apoyan el proyecto de la Asociación Española que he mencionado hace un momento, han mostrado su insatisfacción con el resultado del proceso de codificación del derecho a la paz que había comenzado de manera auspiciosa porque el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, al presentar su proyecto de declaración en el año 2012, recogió en gran parte el contenido de la propuesta de la sociedad civil que en ese momento existía, conocida como Declaración de Santiago sobre el derecho humano a la paz. Luego las cosas cambiaron y el resultado fue esta declaración que, si bien habla del derecho de toda persona a disfrutar de la paz, como decía, no reconoce el derecho humano a la paz ni los elementos que hacen parte del contenido de ese derecho fundamental. José Antonio, sin duda es un tema muy amplio, ¿no? Porque nos vamos a meter enseguida ya en el próximo bloque porque tenemos que ir a una pausa de cuál es el rol que juega hoy por hoy el conflicto, que no es el único, porque teníamos un listado de todos los conflictos que hay en el mundo, pero el más visible hoy por hoy es el de Rusia y Ucrania. ¿Qué papel juega en esto de visibilizar la situación que se está viviendo en el mundo en relación a la paz? Pero también queríamos hacer referencia del lema. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir profundizando este tema. Así es que le decimos a la gente que está ahí del otro lado que en minutitos volvemos aquí en Chat Internacional. Ya estamos nuevamente aquí en Chat Internacional. Seguimos hablando del Día Internacional de la Paz con José Antonio Musso, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Bueno, José Antonio, y ahora continuando con la importancia de la paz. ¿Usted cree que a partir del conflicto de Rusia-Ucrania, que si bien lamentablemente tenemos muchos conflictos o varios conflictos bélicos actualmente en el mundo, este es el que más ha impactado por lo menos a la sociedad europea, a la sociedad occidental? ¿Usted cree que a partir de este conflicto se ha revalorizado el tema de la paz? Creo que hay que discutir a partir de este conflicto y teniendo en cuenta todos los demás conflictos armados que existen, la necesidad de poner los intereses globales por encima de los intereses interestatales, que es algo que Fabián Savioli, un distinguido profesor argentino de la Universidad Nacional de La Plata, señala con todo acierto en su obra recientemente publicada La Edad de la Razón, en referencia al derecho internacional. En realidad, creo que también hay que tener en cuenta la dimensión humana de la paz.
revalorizar la dimensión humana de la paz, si cabe decirlo de esa manera. En este sentido, nuestra red, el día 25 de febrero de 2022, es decir, el día siguiente al comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, emitió un pronunciamiento condenando ese acto de agresión y diciendo también que constituía una grave violación del derecho humano a la paz. En este sentido, me parece importante remarcar en esta oportunidad que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que los millones de ucranianos que se vieron forzados a irse de su país como consecuencia de la guerra en busca de protección internacional en calidad de refugiados en otros países, han visto violado ante todo su derecho a la paz. Y luego se han sumado a esa violación básica otras violaciones de derechos humanos. Por lo tanto, cuando hablamos de la paz en términos de derecho humano, estamos poniendo sin duda a la gente, a las personas, a la población civil, que lamentablemente constituye la principal víctima de los conflictos armados en primer plano. Claro. Por eso me parece importante insistir con la necesidad de consagrar el derecho humano a la paz como tal. La pregunta ahora tiene que ver un poco con José Antonio, más allá de obviamente este conflicto que, como decía Anabela, es el que hoy nos tiene centrada la atención del mundo y de los medios de comunicación. Sabemos que hay otros conflictos, pero también sabemos que hay otras situaciones que pueden amenazar la paz. A su criterio y desde su óptica, ¿qué considera cuál es la mayor amenaza, justamente la más importante que hay para la paz en la actualidad, si tenemos que hablar y hacer un balance de lo que sucede en todo el mundo? Creo que la existencia de armas nucleares y de otras armas de destrucción masiva es una gran amenaza, y en este sentido la Declaración Universal sobre el logro de un mundo libre de armas nucleares de 2015 advierte el peligro que existe para la humanidad como consecuencia de la existencia, valga la redundancia, de armas nucleares. Y señala que la única garantía absoluta de que esas armas no se empleen, que no se amenace tampoco a través de ellas, es justamente la eliminación total de tales armas. Y a propósito de esto, recuerdo que dentro de pocos días, el 26 de septiembre, se va a conmemorar el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Así que estamos en una semana en la cual estos temas seguramente van a concitar nuestra atención. José Antonio, y desde ese punto, ¿usted considera, sé que es una situación, la verdad, bastante delicada para el mundo, pero usted considera que puede ser posible en un futuro inmediato llegar a un desarme? Existe la obligación de avanzar hacia el desarme nuclear, que resulta del Tratado de No Proliferación Nuclear, concretamente de su artículo 6. Así que desde este punto de vista diría que sí, que existe tal compromiso que los estados deben cumplir, los estados poseedores de armas nucleares en particular. Y en este sentido me parece importante remarcar que el desarme nuclear es un objetivo necesario que debe ser prioritario. Por supuesto, es un proceso complejo, con diversos obstáculos que es necesario remover. Pero a principios de enero de este año 2022, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, han emitido una declaración conjunta
que dice, entre otras cosas, que en una guerra nuclear nunca puede haber vencedores y que nunca debe librarse. Y que además, dado que el uso de las armas nucleares tendría consecuencias de largo alcance, debe ceñirse tales armas a los fines defensivos, a la disuasión y a la prevención de conflictos. José Antonio. Expresa, sí, perdón. No, quería preguntar, se me ocurre pensar, usted decía que hay un compromiso que es real de estas naciones, pero también hay que decir que si nos remitimos a los compromisos históricos en otras facetas, a mí se me ocurre y se me viene a la cabeza el tema de los compromisos ambientales que han asumido y que han decidido abandonar o no cumplir. Digo, uno puede creer realmente la intención cuando esto también, el tema de las armas, significa poder para estas naciones. Es verdad, el tema de las armas significa poder, pero el compromiso está. Y hay que señalar que hay acciones concretas que podemos mencionar. Por ejemplo, el Tratado sobre Prohibición de las Armas Nucleares, sí, adoptado en 2017, que entró en vigor en enero de 2021, cuenta en la actualidad con 66 Estados partes. Sí. Además, hay diversas zonas libres de armas nucleares en todo el hemisferio sur y hay una en el hemisferio norte, incluso en virtud de diversos tratados, Tlatelolco, Rarotonga, Bangkok, Pelindaba y el Tratado de Asia Central han creado estas zonas libres de armas nucleares. Hay además zonas de paz, el Mercosur, por ejemplo, es zona de paz y libre de armas de destrucción masiva, como también lo es la CELAC, zona de paz, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Océano Índico, el Atlántico Sur, en la zona comprendida entre América del Sur y África, es zona de paz y cooperación. Y recientemente la Asamblea General, hace 2 meses atrás, ha declarado al Asia Central como zona de paz, confianza y cooperación. A esto tenemos que agregar que Mongolia se ha declarado Estado libre de armas nucleares y que Sudáfrica ha desmantelado unilateralmente su programa de armas nucleares, algo que ha sido acogido con beneplácito y puesto como ejemplo en la declaración política aprobada en la Cumbre por la Paz Nelson Mandela de 2018. Es decir, hay algunos antecedentes que son positivos, pero claro, también hay retrocesos. Por ejemplo, en la 10ª Conferencia Internacional de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, hace un mes atrás, no se pudo aprobar, por falta de consenso, un documento final de la conferencia debido a las objeciones de Rusia. Claro. Naturalmente, como decía Claudia, el poder militar cuenta en todas estas cuestiones, pero volviendo a la declaración conjunta de enero de este año, en otro párrafo, los 5 estados que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad manifiestan su deseo de trabajar con los demás estados para crear un ambiente de seguridad que sea más proclive para el progreso en el desarme hasta alcanzar el objetivo final de un mundo libre de armas nucleares. Es decir, claramente tienen conciencia de que ese objetivo en algún momento tiene que concretarse. Pero claro, tal cual. El paso del tiempo es un elemento que también cuenta, naturalmente, y en este sentido parece necesario recordar, por ejemplo, que en el Tratado de No Proliferación Nuclear, su artículo 6 habla de que los Estados partes deben negociar de buena fe medidas eficaces para la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana. Y ese tratado ha entrado en vigor en 1970.
Vamos a Creo ir a una que pausa y vamos a seguir hablando ya un poco en el último bloque. No queremos dejar de lado el tema del lema de este 2022 para el Día Mundial de la Paz. José Antonio, vamos a una pausa de unos segunditos nada más y regresamos. Estamos en Chat Internacional aquí en el 30 de la TDA. Ya volvemos. Ya estamos en el último bloque y en este chat internacional de hoy hablamos del Día Internacional de la Paz. Lo hacemos con José Antonio Musso, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. José Antonio, había quedado con el tema pendiente del lema, ¿no? Porque hablamos de la paz, de todo lo que significa, todo lo que abarca en este programa, pero nos parecía importante hablar del lema de este 2022 que básicamente tiene que ver con situaciones que se vienen viviendo y que tal vez en este último tiempo las hemos visto más o han sido más visibles, que es el tema de ponerle fin al racismo para justamente lograr ese objetivo de la paz. ¿Cómo se puede trabajar y cuál es la situación que hoy tiene el mundo en este tema? Bien, el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia son un grave problema de derechos humanos. En este sentido, existe la Declaración y Programa de Acción de Durban que contempla una serie de medidas en distintos planos para combatir tanto el racismo como la discriminación racial, la xenofobia, la intolerancia. El lema del Día Internacional de la Paz en 2022, como bien vienen señalando ustedes, es pon fin al racismo, construye la paz. Esto último me permite a mí hacer una remisión al concepto de cultura de paz, que es otro concepto sumamente importante. ¿Qué es esto de cultura de paz? Un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos, estilos de vida, basados, entre otras cosas, en el respeto a la vida, el fin de la violencia, la promoción y la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación, el respeto de los principios de soberanía, integridad territorial e independencia política de los estados, el respeto y la promoción de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, y la adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, solidaridad, pluralismo, diversidad cultural y entendimiento a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones. Esto dice también la Declaración y Programa de Acción sobre una cultura de paz. Volviendo al proyecto de la sociedad civil que varias veces he mencionado esta noche en este encuentro con ustedes, allí se plantea que el genocidio, la agresión, el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia, así como el colonialismo, el neocolonialismo, y otros crímenes internacionales, son violaciones del derecho humano a la paz también, y por lo tanto sus víctimas merecen especial atención desde esta perspectiva. Así que en este año en que Naciones Unidas ha adoptado como lema poner fin al racismo para construir la paz, me parece sumamente importante recordar una vez más el mensaje que viene dando la sociedad civil a través de sus distintas propuestas, en el sentido de que todos estos problemas graves de derechos humanos son también violaciones del derecho humano a la paz en perjuicio de las personas que resultan sus víctimas. José Antonio, y ya que usted nos ha comentado que el derecho humano a la paz es conexo a otros derechos, es abarcativo, es transversal,
Puntualmente me Así es. gustaría vincularlo con un derecho que está preocupando mucho a la humanidad en este tiempo, que es el derecho al medio ambiente sano. ¿Cuál es la vinculación que encontramos entre ambos? Para ser breve, Anabela, me parece que también es pertinente la ocasión, oportuna la ocasión, para decir que el 28 de julio de 2022 la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución en la que dice que el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. Se reconoce como un derecho humano. Con estas palabras lo dice la resolución que acabo de citar. Esto es justamente lo que las 725 organizaciones de la sociedad civil que apoyan la propuesta de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos aspiran a lograr en algún momento. Que se reinicie el proceso de codificación del derecho humano a la paz y que se adopte un instrumento que diga: se reconoce el derecho a la paz como un derecho humano. Y además, en esa resolución referida al derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, se dice que ese derecho está relacionado con otros derechos y con el derecho internacional vigente. Ahí encontramos también otro fuerte argumento para sostener que la paz y el medio ambiente están relacionados y por ende el derecho humano a la paz y el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible también lo están. Podemos recordar en este sentido la Declaración de Río de 1992, que dice en el principio 25 que la paz, el medio ambiente y el desarrollo son interdependientes, y agrega en el principio anterior, el 24, que la guerra es por naturaleza enemiga del desarrollo sostenible. Así que me parece que la relación estrecha que hay entre paz y medio ambiente es innegable y debe ser puesta en valor en un nuevo instrumento internacional que avance para incorporar los elementos constitutivos del derecho humano a la paz que aún falta incorporar para completar el proceso de codificación al que me he referido esta noche. José Antonio, ya estamos cerrando el programa, pero no quería dejar de poner en valor lo que usted hizo referencia del rol que tienen los estados, los países, en este caso los gobiernos, a la hora de establecer la paz desde el lugar donde están, cualquier lugar del mundo. Digo, la política también tiene mucho que ver en esto de la paz que podemos lograr en un lugar específicamente. Y esto lo digo porque recién hacíamos referencia a las situaciones de racismo que se viven en el mundo, a cómo unas diferencias políticas también pueden terminar en hechos de violencia. De hecho, vemos noticias en distintas partes del mundo que muchos países están sufriendo esa situación. Entonces, por ahí el rol de un gobierno o incluso de los partidos políticos y de la clase política tiene mucho que ver también en establecer la paz. Concretamente, si en tus palabras hay una referencia implícita a lo que se conoce como discurso de odio, creo necesario aclarar que en la estrategia y plan de acción de las Naciones Unidas sobre el discurso de odio se dice que discurso de odio es toda comunicación de palabra, por escrito, incluso a través del comportamiento, que constituya un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o grupo por lo que son esa persona o grupo, es decir, por su raza, su religión, su origen étnico, nacionalidad, género u otro factor de identidad. Entonces, tenemos que circunscribirnos a ese encuadre, porque el uso no técnico de la expresión discurso de odio conduce a restarle precisión al concepto y hacerlo más bien vago, demasiado genérico, y entonces me parece que debemos atenernos a lo que dice Naciones Unidas y también
lo que está señalado en instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíben toda apología, que dicen que debe estar prohibida por la ley, toda apología del odio nacional, racial o religioso, que constituya incitación a la discriminación, a la violencia o a la hostilidad. Por lo tanto, debemos tener en cuenta estos parámetros para hablar de este tema en estricto sentido. Tal cual. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros. Realmente teníamos intenciones de analizar el tema, nos parecía que obviamente da para hablar muchísimo más, pero bueno, queríamos al menos tener su palabra aquí en esta edición de Chat Internacional, así es que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Claudia y Anabela. Para mí ha sido un gusto compartir esta noche Chat Internacional hablando de la paz y sobre todo hablando del derecho humano a la paz, que es un tema que no siempre se trata y sobre todo que no siempre se considera teniendo en cuenta todo lo que implica. Muchas gracias. Sin duda. Muchas gracias, José Antonio. El gusto es nuestro. Será hasta cualquier momento. Así pasaba José Antonio Musso, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y secretario de la Red Federal de Estudios sobre Derecho Humano a la Paz. Qué tema, ¿no, Anabela? Qué importante recordarlo siempre y ponerlo en valor. Sin duda. Bueno, nosotros nos despedimos. Será hasta la próxima edición de Chat Internacional. Muchas gracias por haber estado ahí del otro lado. Buenas noches.